Bueno, el problema de la minería catamarqueña está referido a un momento brillante de la situación de nuestra provincia en el concierto nacional. En un momento en que todavía no se había dado la revolución de la pampa húmeda, cuando todavía se estaba por conquistar el desierto que estaba en poder del indio, Catamarca ya había desarrollado una minería que no era una minería de subdesarrollo, sino una minería con la mejor tecnificación de la época. Porque aquí en Catamarca estaba una empresa minera que pertenecía a un inglés, pero que fue administrado y dirigida por su hijo, que estaba compenetrado con la provincia de Catamarca y puede decirse que era más catamarqueño que montevideano donde nació. Él nació en Montevideo, de padre inglés Samuel Fisher Lafone y de madre argentina María Quevedo. Y me estoy hablando de Samuel Lafone Quevedo. Y él, para dirigir su establecimiento minero de Pilciao, situado a 15 kilómetros de Andalgalá al sur, donde se beneficiaba el mineral que se sacaba de minas Capillitas, trajo a un metalurgista de primer nivel, que era el sabio alemán Federico Schickendal, y como administrador al doctor Carlos Heller, alemán. Entonces, en ese momento no podemos decir que era una minería rústica, una minería, digamos, de pirquinero, sino una minería que estaba a la par, como lo reconocieron viajeros que llegaron a Pilciao, a la par de la minería inglesa y belga. Hay un testimonio de un viajero que dice: tengo la impresión que en medio de esos bosques primitivos de Andalgalá, ¿no?, estaba un retazo de Birmingham o de Lieja, lo cual está indicando, ¿no es cierto?, la importancia que tenía. Eso nos ubica en la etapa de prosperidad catamarqueña. ¿Por qué? Porque la minería era un factor vertebrador de la economía y de la vida social de Catamarca. Daba ocupación en ese momento a 1000 familias, porque estaban los obreros que llevaban el mineral de la mina al ingenio, estaban los obreros del ingenio y estaban los arrieros que llevaban las barras de cobre que salían ya terminadas del ingenio al ferrocarril central argentino que llegaba a Córdoba, y antes de que el ferrocarril argentino fuera inaugurado en 1870 por el presidente Sarmiento, se llevaban las barras de cobre al puerto de Rosario y se exportaban a Inglaterra. Y la minería en los años 60, 70 y 80 del siglo XIX representaban un ingreso para Catamarca de 290.000 pesos fuertes. Y para comprender la importancia que tenía ese rendimiento financiero, tenemos que compararlo con las cifras del presupuesto provincial, que era de 168.000 pesos. De tal suerte que la minería prácticamente duplicaba, ¿no?, el gasto público. En esa época, el puesto público no era una expectativa laboral, porque Catamarca no solamente tenía minería, tenía también el engorde de hacienda que se criaba en la sierra de Ancasti, era invernada en los potreros de Anillaco y Copacabana y trasladada a Chile, en Arreo, para los centros mineros de Huasco y Copiapó, donde no había más que mineral, pero carecían de todos los demás insumos. Entonces eso también representaba un ingreso equivalente de la minería. Pero además había otros recursos productivos que tenía Catamarca. Vemos nosotros en ese momento, en esas décadas, una estructura productiva diversificada, en donde también teníamos nosotros el aguardiente que se llevaba, y los vinos que se llevaban a Tucumán, a Salta, y el aguardiente se llevaba a Bolivia. El aguardiente que se llevaba a Bolivia, donde estaban los centros mineros, ahí se gusta paladear bebidas fuertes en los centros mineros. Estaba la harina que se
producía en Tinogasta fundamentalmente y abastecía todo el consumo local y quedaban excedentes para llevar a comercializar a Santiago y Tucumán. De tal suerte que podemos definir la situación de Catamarca en ese momento como una situación de plena ocupación, en donde las actividades productivas eran, digamos, absorbían toda la mano de obra en oferta, es decir, la demanda laboral estaba satisfecha con la estructura productiva provincial. Esa era la situación de Catamarca. Ahora,